los tipos de ataques más comunes a web servers y páginas web? En varios posts y en otras charlas en línea hablamos de seguridad web y de malware. Hemos decidido en este webinar hablarles un poco sobre cuáles son los tipos de ataques más comunes a servidores web y sitios web, como un complemento a lo conversado en otros escenarios. Hola, soy Camilo, experto de soporte de Hostname en habla hispana. Asumimos que para usted la seguridad de su servidor es crucial y el mantener a salvo su página web y la información sensible de sus clientes también. Entrar en detalles sobre este tipo de información no nos va a hacer invulnerables o invencibles, tan solo nos brindará elementos de juicio para distinguir un tipo de ataque de otro, para tomar las respectivas medidas de rigor con suma precisión, también para entender lo que sucede en el mundo cuando le hable de este o aquel ataque en una página web. ¿Entramos en materia? Ataques de inyección. Se trata de modificar una cadena de consulta de base de datos mediante la inyección de código en dicha consulta. El SQLI explota una posible vulnerabilidad donde las consultas se pueden ejecutar con los datos validados. SQLI sigue siendo una de las técnicas de sitios más utilizadas y se pueden utilizar para obtener acceso a las tablas de bases de datos, incluyendo información del usuario y contraseña. Este tipo de ataques son particularmente comunes en sitios de empresas y de comercio electrónico, donde los hackers esperan grandes bases de datos para luego extraer la información sensible. Los ataques SQLI también se encuentran entre los ataques más fáciles de ejecutar. No se requiere sino de un computador y una pequeña cantidad de conocimientos en bases de datos. DDoS. La denegación de servicio DOS o denegación de servicio distribuida DDoS son las formas más comunes de congelar el funcionamiento de un sitio web. Estos son los intentos de inundar un sitio con solicitudes externas, por lo que este sitio no podrá estar disponible para los usuarios reales. Los ataques de denegación de servicio por lo general se dirigen a puertos específicos, rangos de IP o redes completas, pero se pueden dirigir a un dispositivo o un servicio conectado. Los ataques de denegación de servicio funcionan cuando una computadora con una conexión a Internet intenta inundar el servidor con paquetes. DDoS, por otro lado, es un ataque en el que existen muchos dispositivos, a menudo ampliamente distribuidos en un intento de botnet para inundar el objetivo con cientos o a menudo miles de peticiones. Los ataques de DDoS vienen en tres variedades principales. Los ataques de volumen, donde el ataque intenta desbordar el ancho de banda de un sitio web específico. Los ataques de protocolo, donde los ataques intentan consumir recursos y también servicios de la red. Ataques a aplicaciones, donde las peticiones se hacen con la intención de explotar el servidor web mediante la capa de aplicación. Fuerza bruta. Estos son básicamente donde se intenta romper todas las combinaciones posibles de nombre de usuario más contraseña en una página web. Los ataques de fuerza bruta buscan contraseñas débiles para descifrarlas y tener acceso de forma fácil. Los atacantes van a tener mucho tiempo para realizar este truco, así que la forma correcta sería mantener contraseñas seguras. Así el atacante se cansará y pues dejará de atacar el sitio. Mientras que las computadoras se vuelven más y más poderosas, la necesidad de contraseñas más fuertes se vuelve cada vez más importante. En un caso más reciente, esta vulnerabilidad se encontró en cuentas alojadas de algunos famosos en iCloud. El cross-site scripting. Los atacantes utilizan cross-site scripting para inyectar scripts maliciosos en los sitios web que parecen inofensivos. Debido a que este script parecen provenir de sitios web de confianza, el navegador de los usuarios finales casi siempre ejecuta la secuencia de comandos, la concesión de los piratas informáticos, el acceso a la información contenida en los cookies o tokens de sesión utilizados en el sitio. El cross-site scripting también se utiliza para tener acceso a un usuario de una cuenta. ¿Por qué hackean los sitios web? La respuesta es simple, hay personas con propósitos constructivos y personas con intenciones destructivas. Bueno, pues para no ser tan tajantes con la explicación, es porque existen white hack y black hack. De pronto he escuchado que mentiras, ya sean blancos o negras, pero en sí, en este caso, sí aplica. Con los white hack, ellos tienen un motivo legítimo para realizar el proceso, que es descubrir una vulnerabilidad sobre un sitio web. Los black hacks se encargan de encontrar esas vulnerabilidades y quedarse con información. Ellos simplemente a nosotros no nos avisan. Esto es una forma que es bastante común y pues es de tener bastante cuidado. Pero pues ¿por qué tendrán que avisarnos de esto? Ten en cuenta esto. En un mundo de malos y buenos tenemos que estar prevenidos y conocer los diferentes métodos por los cuales podrán ser vulnerados nuestros sitios web. ¿Utilizas algún método en herramienta particular para prevenir los ataques? Siéntete con la libertad de compartirlo en un comentario.